Garcilaso de la Vega nació en el Cusco el 12 de abril de 1539, apenas 7 años después de la captura de Atahualpa en Cajamarca. Era el fruto de la relación entre el maduro capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y su concubina, la joven princesa inca Chimpu Oquio. El inca Garcilaso fue uno de esos primeros mestizos nacidos de relaciones interraciales propias de la conquista. El capitán Sebastián Garcilaso de la Vega pertenecía a una familia de ilustre alcurnia. Quizá fue el español de mayor abolengo que llegó al Perú en las primeras décadas de la conquista. Las historias que escuchó en casa de parte de sus parientes maternos influyeron poderosamente en los escritos del inca Garcilaso. Los futuros comentarios reales prácticamente ignoran a Pachacútec, haciendo de Viracocha el fundador del imperio. Y en cuanto a Atahualpa, lo hacen culpable de todos los males que acontecieron a los incas. Así, la versión de Garcilaso contiene también un ajuste de cuentas entre las familias reales de los incas. En el siglo XVI era costumbre habitual nominar a un hijo confiriéndole un nombre completo proveniente de un pariente famoso. Bautizado con un nombre sonoro, que era el nombre de un hermano de su padre, que se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, fue sucesivamente cambiando de nombre a Gómez Suárez de la Vega, a Garcilaso de la Vega como su padre, a Capitán Garcilaso de la Vega, para culminar a los 50 años llamándose Inca Garcilaso de la Vega o Garcilaso Inca de la Vega. A los hijos de español y de india nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles y por su significación me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Inca Garcilaso de la Vega. Gómez Suárez fue un mestizo privilegiado. Perteneció a las élites de conquistadores y conquistados. Vivió su niñez y adolescencia en el Cusco. Durante sus primeros años estuvo muy vinculado a su madre y la primera lengua que habló fue el quechua. Cuenta que muy pronto aprendió a manejar los quipus y que los llegó a conocer muy bien. Sentado entre los parientes de su madre, el niño mestizo Gómez Suárez escuchaba con avidez los tristes relatos de esos años de ocaso del imperio. En mayo de 1559, cuando tenía 20 años, falleció su padre, el capitán Sebastián Garcilaso. En su testamento dejó como herencia a su único hijo varón 4.000 pesos para que estudie en España, diciendo: porque así es mi voluntad por el amor que le tengo, por ser como es hijo natural. El joven Gómez Suárez abordó un navío en el Callao y después de un largo viaje llegó a Montilla, una pequeña villa en Andalucía. Allí fue recibido por su tío, el veterano capitán Alonso de Vargas, hermano de su padre. En Montilla, sin pensarlo, se quedaría a vivir 30 años. Desde que cruzó a España, comenzó a llamarse Garcilaso de la Vega, igual que su padre, y abandonó su antiguo nombre de Gómez Suárez. El inca Garcilaso reivindicaría en sus escritos a los incas como un pueblo civilizador que preparó la llegada del cristianismo a Sudamérica, así como lo hizo el Imperio Romano con el mundo mediterráneo europeo. Garcilaso admitió que a los incas les faltó conocer la escritura. Escribiría así: pero Roma fue más venturosa que el Cusco por tener las letras, por tener la escritura. En Montilla, Garcilaso se convirtió en un vecino respetado. Además, se fue cultivando en la cultura occidental.
Leyó los clásicos italianos, se relacionó con intelectuales de la región, leyó crónicas de las Indias, aprendió latín, ayudado por jesuitas, y recibió cartas de sus amigos españoles y mestizos del Perú. Acumuló información. Luego, empezaría a escribir. Además de conseguir un alto dominio del castellano, Garcilaso siguió ejercitándose en su lengua materna, el sonoro y dulce quechua. Estaba preparando sus futuros libros sobre la historia de su patria. En 1590, Garcilaso publicó traducción al español del original en italiano de los diálogos de amor de León Hebreo. Se imprimió en Madrid. El traductor se presentó como Garcilaso Inca de la Vega, natural de la gran ciudad del Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Perú. El italiano era entonces la lengua más cosmopolita y en la cual se hallaba la mayor parte de la literatura de primer nivel. En 1605 se publicó en Lisboa La Florida del Inca. En esta obra, Garcilaso relata las aventuras de la expedición de Hernando de Soto a la península de la Florida, en Norteamérica. Aquí, el Inca revela una prosa superior a las demás crónicas indianas. Asimismo, dota al relato de toques fantásticos. Pero aún, la obra maestra estaría por aparecer. Los comentarios reales de los incas constituye la primera manifestación escrita de la peruanidad. Es una obra fundacional porque se refiere al Perú y su identidad mestiza. En 1613, a pesar de su delicada salud, Garcilaso concluyó la segunda parte de los comentarios reales. En esta segunda parte de los comentarios reales de los incas, Garcilaso nos cuenta la gesta de la conquista española y la introducción del catolicismo. El inca pretendió glorificar a sus dos estirpes y, en lo posible, conciliarlas. Las guerras civiles entre españoles que se desencadenaron después de la conquista y los abusos que padecieron los indios desmintieron en parte la visión de Garcilaso. Ante esta situación, el Inca plantearía una solución. La historia del Perú se desarrolla como una amplia y fatal tragedia inserta en una visión providencialista. Durante sus últimos años en Córdoba, vivió el clérigo Garcilaso rodeado de criados, su compañera Beatriz y su hijo Diego de Vargas. En su casa guardaba estantes con libros y armas adquiridas durante sus años en la milicia. Al parecer, en el viejo escritor no había muerto el capitán de antaño. En 1612, sabiendo cercano el fin, Garcilaso ordenó la compra de la Capilla de las Ánimas de la Catedral de Córdoba. La nostalgia por el Perú estuvo siempre presente. Por ejemplo, cuando alguien le pidió consejos sobre un posible viaje a la América Española, Garcilaso respondió: al Perú antes que a ningún sitio, y mejor hoy que mañana. Los comentarios reales de los incas, el libro más importante escrito por un peruano durante la era colonial, fundamenta la nación y se convierte en el discurso naciente y orgánico de la peruanidad. De acuerdo al Inca Garcilaso, la continuidad se halla en el mestizaje y la nación surge del choque brutal de la conquista, pero se afirma en el territorio, en la noción de la unidad del espacio peruano. La sociedad ha de sobrevivir al brutal encuentro de dos civilizaciones, donde una aplasta a la otra, pero se funde con ella.
y su continuidad se realizará gracias a su convivencia en el mismo espacio geográfico. Garcilaso recorrió toda la historia de los incas y de la conquista. Su versión enfatiza el carácter civilizatorio del reinado de los incas. Ellos fueron exóticos y sabios, muy singulares en su forma de ser y dotados de costumbres originales distintas a las europeas, buenos administradores de su heredad y muy progresistas, preocupados sobre todo por el bienestar de sus súbditos. La fama posterior del escritor deriva de los personajes que creó. Sus incas eran seres maravillosos. El inca Garcilaso murió el 23 de abril de 1616 en Córdoba, a los 77 años, cuando su prestigio como escritor comenzaba el largo ascenso que lo ha convertido en uno de los padres fundadores de las letras hispanoamericanas. Por extraña coincidencia, por esos días fallecieron también Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, otros dos grandes de la literatura universal.